Números capítulo 14. Este estudio lo titulamos Mala decisión de Israel. Es la segunda parte. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 19, que fue lo que estudiamos hace 8 días, para tomar contexto. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en ese desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: ¿lo oirán luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo. Cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Así es. Hasta el versículo 19. El Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Así es. Aquí vemos el clamor de Moisés, y es una oración que apela a que el Señor no que el Señor tenga cuidado de sí mismo, sino que Moisés, preocupado por el honor, por la gloria de Dios, que después de haber liberado a su pueblo, que los dejara morir en un momento dado, que dirían, ¿no?, las otras naciones, etcétera, etcétera. O sea, muy más que preocupado por sí mismo o por el pueblo, Moisés habla y preocupado por la fama del Dios de Israel, lo que se diga de en las naciones del Dios de Israel. Así es de que, pues bueno, en la primera parte de este capítulo, efectivamente analizamos esta actitud, la actitud del pueblo de Israel, después de que 10 de los espías, de los 12 espías, 10 que se manifestaron en incredulidad a Dios, por causa de los pobladores de aquella tierra, de la tierra prometida, aquellos gigantes, una incredulidad que fue transmitida al pueblo por todo lo que manifestaron. Y en consecuencia, pues el pueblo comenzó a quejarse y a llorar
y en su expresión del pueblo estaban colocando a Dios en una posición totalmente injusta, que lo único que reflejaba pues era la ingratitud del mismo pueblo. Asimismo, el pueblo por su propia cuenta llegó un momento en que determinaron nombrar a un líder queriendo sustituir a Moisés para que les guiara de regreso a Egipto. Lo que en términos espirituales, imagínate lo que esto representa, significa que Israel finalmente estaba decidiendo permanecer en la esclavitud antes que recibir la libertad, porque aunque habían sido liberados, ¿sí?, por el Señor, por el Dios de Israel, con aquellas manifestaciones de poder impresionantes que provocaron la destrucción de Egipto, el pueblo jamás tomó la decisión de transformar su mentalidad. Ese fue el problema. Y ese sigue siendo el problema hoy en día. Eso es justo lo que sucede cuando las personas están tan aferradas a la religión, a una actitud religiosa. No una religión en específico, no me refiero a eso, sino a la actitud de religión, a la actitud religiosa que genera la idolatría. Aunque se digan creyentes en un momento dado, en realidad esas personas continúan sus vidas conforme a sus propios designios, que era justo lo que estaba sucediendo con los israelitas en aquel entonces, tomando sus propias decisiones. Hoy están tomando sus propias decisiones las personas, no importa que sean creyentes, porque conociendo a Dios y conociendo su ley, las personas viven fuera del gobierno y de la autoridad del Eterno. Y siempre deciden lo mismo que decidieron los israelitas en aquel entonces. ¿Qué fue en aquel entonces? Sin darse cuenta, quizás, bueno, en ocasiones, estaban rechazando a Moisés. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa con las personas? Si hoy en día tenemos a Yeshua en lugar de Moisés, ¿a quién rechazas? A aquel que fue puesto por Dios para guiar a Israel, para reunir a las ovejas. Y cuando las personas están a punto de entrar en el reino, que es la tierra prometida, ¿sí?, el reino que se había acercado, como dijo el Mesías, y vivir entonces en consecuencia, deciden regresarse a Egipto. ¿Cómo? Deciden no seguir lo que dice la Escritura, no seguir el consejo de Yeshua, no seguir el consejo de los apóstoles, sino a cualquier otro que para ellos sea su líder, su profeta, su Dios. El sacerdote Esdras, en aquel proceso de restauración de la observancia de la Torá, después del cautiverio de Babilonia, oró a Dios haciendo confesión de los pecados del pueblo, y al igual que el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, recuerda los acontecimientos trágicos por los que Israel no entró a la tierra prometida. Fíjate cómo cómo se expresa en Nehemías capítulo 9, verso 15. A partir del verso 15, orando el sacerdote en estos términos, le dice al Señor: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No era una sugerencia, era un mandamiento entrar a la tierra prometida, proseguir el camino, proseguir en las instrucciones y escuchar atentos a la estrategia de guerra establecida por el comandante de los ejércitos de Dios. Era un mandamiento, no era una opción. Porque no solamente tenía que ver con esa generación, sino con todas las generaciones que derivarían de aquella. Por eso era un mandamiento. Y aquí el sacerdote lo está exponiendo de esta manera. No escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz
Y en su rebelión pensaban poner caudillo para volver a su servidumbre, cuando querían ya desechar a Moisés y poner otro líder. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste, aún a pesar de la ira del Señor, el Señor no los abandonó. Y como le dijo a Moisés, que ya los había perdonado, de manera que Moisés clamó a Dios para que no destruyera al pueblo por causa de la actitud de rebeldía tan impresionante que estaban teniendo el pueblo. Esto a pesar de que el mismo pueblo estaba a punto de dilapidar ya a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb. Sin embargo, Moisés suplicó por el perdón de Dios para el pueblo. Y el Señor le responde a Moisés lo siguiente, dice el verso 20. Entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra prometida, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y bueno, vemos que a pesar de que Dios perdona, hay consecuencias en el pecado. Efectivamente, el Señor perdonó a Israel. Sin embargo, en este pasaje Dios nos enseña un principio muy, muy importante. Porque, como vemos, aunque el Señor le confirmó a Moisés que perdonaría al pueblo, conforme a la petición que Moisés hizo, ello no implicó que no hubiera una consecuencia por causa del pecado de Israel. Sino por el contrario, enseguida Dios le informó a Moisés que ninguno de aquella generación, que eran precisamente los que habían visto la gloria de Dios, sus manifestaciones para que fueran libres de la opresión de Faraón, entrarían a la tierra prometida. Esa fue la consecuencia. Sí te perdono, pero hay consecuencias. Tú perdonas a tu hijo, por supuesto, porque es desobediente, soberbio. No quiere escuchar la palabra de Dios. Y le llamas la atención. Y lo perdonas. Pero créeme que va a haber consecuencias. Por supuesto que va a haber consecuencias. En tu casa empiezas a poner en práctica los principios que Dios te enseña. Por eso Pablo escribió. Todo aquello se escribió para que nosotros aprendiéramos, para que tuviéramos aquel reflejo. Así es de que este principio que aprendemos es que el hecho de que Dios nos haya perdonado y vengamos a Él a seguir sus pasos, no significa que las consecuencias de nuestra rebelión desaparezcan. El Señor limpia el pecado de nuestras vidas, por supuesto. Y ya no hay pecado en nuestras vidas, pero a partir de entonces, a partir de entonces nosotros seamos libres de la opresión del pecado. Sin embargo, si antes de haber venido al Señor en tu vida hiciste cosas que forzosamente tienen una consecuencia en la vida cotidiana, normal, pues bueno, debes asumirlas. Pero con un entendimiento distinto, porque ya tienes a Dios, ya sabes que Dios te perdonó. Con esa seguridad debes de asumir la consecuencia, entendiendo que Dios te ha perdonado. Y que en su caso es la consecuencia que puedes estar padeciendo hoy en día, pues simplemente es una consecuencia del tiempo en que tú estuviste sin Dios. Hay que madurar en ese sentido. No hay que pensar de repente como que así te endrogaste con quién sabe cuánto dinero por andar en apuestas y resulta que pues, ya te embargaron todo y ya están a punto de embargarte hoy y oras a Dios para que esa deuda desaparezca. No significa que no haya milagros, que Dios no siga haciendo milagros, por supuesto que sí, pero tú no puedes esperar
perdón, pero tú no puedes esperar que en un momento dado las consecuencias desaparezcan por obra de magia, ¿no? Hay que asumirlas, pero con una perspectiva distinta, con una perspectiva de que el Señor te va a apoyar, te va a ayudar siempre que tú pongas todo lo que está de tu parte para salir adelante de esta adversidad. Ese es el Israel que está esperando Dios. ¿Cómo vas a responder de aquella consecuencia que estás viviendo hoy en día por causa de haber estado sin Dios? ¿Sí? Eso es lo que quiere ver el Señor. Y dice el verso 24, pero a mí sí, aquí hace la excepción, la diferencia, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjate qué hermoso premio por causa de la fidelidad a pesar de la adversidad. De esto estoy hablando. No importa la adversidad que tú tengas en un momento dado que afrontar, la actitud de creerle a Dios cambia todo. ¿Por qué? Porque sí, la adversidad ahí iba a estar, los gigantes ahí iban a estar, no se iban a ir. Pero la actitud de Caleb, ¿qué fue? Fue y peleó la guerra, y ganó la guerra, y tuvo su recompensa para él y sus generaciones. Él le creyó a Dios, y en esa actitud Dios lo respaldó. Pero cuando no dices que tienes a Dios, pero realmente no le crees, vienen las consecuencias de tu tiempo en el que no tuviste a Dios y que dices, Dios se olvidó de mí. No, realmente yo no creo. Y es que, pues, ¿por qué estoy con esta situación? Bueno, quizás no fuiste una blanca paloma, hay que asumir la responsabilidad. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué tanto que te portaste mal? ¿Hubo consecuencias, etcétera? Hay que afrontarlas. Hay que asumirlas. Puede ser duro. No digo que es algo fácil, ¿eh? Puede ser cosas muy difíciles incluso, quizás, que tengas que afrontar. Bueno, ¿qué actitud vas a tomar? Ahí está ahí está la adversidad, ahí está tu gigante. ¿Te regresas a Egipto? ¿O luchas la batalla? Ya te preparó el Señor. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿La mala decisión de regresarte a Egipto? ¿De escuchar otras voces que te digan regrésate a donde estabas mejor? ¿O de escuchar a aquel que ha puesto Dios en lugar de Moisés hoy en día, a Yeshua, que te dice, ven, yo soy contigo? En Él deposita tus cargas. Así es de que la actitud es lo que hace la diferencia. Estás en la idolatría, continúas en la idolatría de tu ego, de tu Dios mismo, que eres tú mismo, tus propias decisiones son mejores, o le crees a Dios. Y vamos a ver cómo es que estos que estaban tan preocupados por sus hijos, cuando dicen y nuestras mujeres y nuestros niños que se van a morir, o sea, y llorando, ¿no? Y poniendo a Dios como si los hubiera puesto ahí para que los mataran. Esta generación de incrédulos no iba a entrar a la tierra prometida, pero ¿qué crees? Sus hijos sí. Desde ese momento Dios iba a poner una sentencia que hablaba, que se iba a cumplir. ¿En qué sentido? Diciéndole Dios, yo soy quien cuido de tus hijos porque son míos. Se lo dice a Israel. Verso 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y la escritura cita la clave de quienes reciben la bendición de Dios, el tipo de espíritu con que tomamos nuestras decisiones. Y aquí vemos que Dios efectivamente reconoció
la fidelidad y el amor de Caleb para con el Señor. Así es que en su momento, pues ya esto fue así, y ya en el tiempo de Moisés, por supuesto, ¿no? Sino en el tiempo de Josué, posteriormente, ¿qué fue lo que sucedió? Ya cuando Moisés ya no estaba, ya había muerto, que Josué fue líder, pues nada más y nada menos que a Caleb se le cumplió esta gran promesa hecha por Dios, y Josué la cumplió, nada más y nada menos, su compañero de batalla. Como líder de Israel, Josué fue quien cumplió la promesa de Dios, porque Caleb recibió nada más y nada menos que Hebrón. ¿Recuerdan? Aquella tierra que en su momento fuera de los anaseos, y cuyo nombre, el nombre de Hebrón, como ya lo vimos, fue puesto en honor de Arba, un gigante precisamente. Josué capítulo 14, a partir del verso 6. Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés. Le recuerda esta promesa, le recuerda a Josué, líder, esta promesa que el Señor hizo. Y le dice: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, es decir, con esa actitud de confianza en el Señor. Verso 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Verso 10. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Fíjate lo que está diciendo después de 45 años, 85 años, y diciendo, teniendo exactamente la misma actitud, la misma confianza en el Señor. Ahí estaban los gigantes. Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. El Señor Dios estará conmigo. Fíjate, aquí está la confianza una vez más ratificada. Dice: quizá el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Así es de que imagínate esta promesa que fue cumplida, una promesa hermosa por causa de esta actitud, una actitud que debemos tener todos. No la actitud cobarde, no una actitud de querer regresar a Egipto, no una actitud de no creerle a Dios. Y a continuación vemos cómo es que la misericordia de Dios manifestada en la vida y en la descendencia de Caleb resulta un contraste total respecto a la sentencia por la que Dios decretó juicio en contra de los rebeldes del pueblo. Esto nos confirma una vez más que el carácter de Dios siempre tendrá como característica sustancial una balanza entre la justicia y la misericordia.
Y eso es justo lo que hace que nuestro Dios sea un Dios fuerte, temible en gran manera, pero a la vez digno de toda nuestra alabanza, nuestra gratitud y nuestro amor. Verso 25. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros. Y 20 años, dice de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Fíjate qué importante aquí está la clave. Aquí confirmamos que efectivamente Israel no tuvo pretexto para ser incrédulo, porque el Señor especificó que todos aquellos varones que fueron censados conforme al propósito descrito, según lo estudiamos en el primer capítulo del libro de Números. ¿Cuál fue el propósito? El propósito de Israel para prepararlo para la guerra. Por eso fueron censados arriba de 20 años. Y por eso aquí la sentencia los involucra hasta los de 20 años. Porque eran justo los que debían estar ya preparados para la guerra. Números capítulo 1, a partir del verso 2, dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. De manera que aquellos varones de esta generación no tuvieron excusa para no tener el espíritu de Josué y de Caleb. Verso 30, continuamos. Números 14, verso 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, aquí está la enseñanza. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocen la tierra que vosotros despreciasteis. Qué lección impresionante, terrible, porque muchas veces las personas hoy en día toman decisiones respecto a sus hijos, despreciando la voluntad de Dios, minimizando la voluntad de Dios, porque consideran que ellos como padres son quienes pueden tomar las mejores decisiones para sus hijos. Por ejemplo, dicen: ¿qué es lo que dice Dios? Y ya lo sabe la gente, los papás de hoy en día, saben que dice el Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tienes un trabajo que hacer como papá. ¿Cuál es? Instruir a tu hijo en el temor de Dios, en todo el conocimiento de su palabra, porque esa es la sabiduría de la vida. Pero los matrimonios de hoy que dicen: vámonos a trabajar, mis hijos van a estar en los mejores colegios. Esa es la instrucción que deben recibir, la de los colegios. Y del Señor, su palabra, su voluntad, sus mandamientos. Eso, en cada Shabbat van a aprender algo, a ver si es que te escuchan. Y a ver si quieren escuchar, porque ya ni quieren escuchar a veces. Hay que andarlos arreando, ¿no? O están en el teléfono todo el tiempo. Y bueno, llega un momento en que tienes la autoridad. Mientras tengas la autoridad, pues bueno, no hay de otra. Pero llega un momento en que ya los hijos crecen, ya son adultos, y pues ya van tomando sus propias decisiones. Ya, por supuesto, con sus propias consecuencias, pero mientras tanto tú como padre tienes un trabajo desde que son chiquitos,
tienes que trabajar, tienes que una responsabilidad para con tus hijos, instruirlos en el temor del Señor. Dice el Señor en su palabra: hijo mío, no se aparten de estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Pero los papás de hoy le dicen a sus hijos: tú tienes que aprender a ser independiente y a tomar tus propias decisiones. Bueno, sobre advertencia no hay engaño. Los jóvenes de hoy están cada vez más difíciles de corregir. La juventud de hoy en día cada vez está más perdida. Estas decisiones de los padres y de las madres que comenzaron a decidir lo que era mejor antes que decidir que lo mejor era lo que Dios dice. Tiene décadas que comenzaron a decidir así los padres. Las mismas décadas que la sociedad en todo el mundo ha ido en decadencia, en depravación, cada vez más. Las familias se están desintegrando. Los jóvenes ya no le ven mucho interés a formar una familia, porque ya no le ven el propósito. La razón por la que los padres toman decisiones respecto a sus hijos, decisiones que no son conforme al corazón de Dios y la voluntad de Dios, es porque aunque se digan creyentes, como lo aseguraban toda esta generación de israelitas en aquel entonces, en realidad no creían en Dios, no le creían a Dios. Esas personas no tienen el espíritu de Josué y de Caleb, sino que tienen el espíritu de incredulidad de aquella generación que murió en el desierto. Lo más impresionante de esto es que estos padres de la época actual no verán la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida de hoy en día? El reino prometido, el reino que dijo Yeshua que se me ha acercado. Un reino en el cual tú comienzas a vivir a partir de que te unes al Israel de Dios, de que ingresas al redil de las ovejas que está juntando el Mesías de Israel. Comienzas a conocer el reino y le crees a Yeshua cuando dijo que iba a preparar morada para nosotros, una morada eterna. La enseñanza impresionante de este pasaje es que nosotros como papás jamás vamos a poder tomar una sola decisión mejor por nuestros hijos que Dios. No podemos superar en eso al Señor. Por más que amemos a nuestros hijos, es más fácil por ese amor, ¿sí?, que los echemos a perder que haciéndole caso al Señor. Muchos papás dicen: no, yo a mi hijo jamás, con una vara, no, jamás. Y el Señor dice: si es necesario, con vara. Pues ya es decisión de los papás. O le crees a Dios, o le crees al psicólogo que dice que con un barazo pues se va a traumar para toda su vida. Eso es una mentira. Digo, yo no creo que esté traumado para toda mi vida. O sea, a mí me dieron con ganas, cuando me lo merecía. De verdad, sí, y sí me lo merecía. Por supuesto, muchas veces. Yo creo que se quedan cortos mis papás. Ahora lo entiendo. Claro, ahora no, o sea, en su momento no, que injustos mis papás, ¿no? Pero ahora lo entiendo. Ahora entiendo que es mejor hacerle caso a Dios. Ahora entiendo que los abuelos, los padres, los antiguos tenían mejores ideas, mejores decisiones. Ellos siempre hicieron las cosas de esa manera.
chapado a la antigua si tú quieres, pero así aprendieron. Y hoy, pues bueno, por causa de la decisión distinta que piensan los papás que son mejores decisiones, están los hijos como no quisieran los padres. Y es una verdadera pena. Es triste. Es triste. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un papá que, aunque te duela en el corazón, en el alma, cuando son chiquitos, de repente te tienes que dar a tu hijo con una vara, con un cinturón, no sé, con el ánimo de corregir, créeme. Yo al principio sí lloraba, me dolía mucho, pero tuve que entender que era lo mejor. Y créanme, hoy veo a mis hijos, no son perfectos, no, tienen muchos errores, como cualquier joven, como cualquiera de sus hijos, y tú me estás escuchando, pero son buenos muchachos. Son buenos. Yo puedo decir que mis hijos son buenos muchachos, son jóvenes respetuosos, son jóvenes trabajadores, son jóvenes que le están echando ganas para salir adelante a pesar de la dificultad de la sociedad en que vivimos hoy en día. Son buenos hijos. Son hijos que a su madre y a mí nos han hecho sentir orgullosos en muchas ocasiones. Y yo estoy seguro que tú también, como padre, tú que me escuchas, puedes decir eso con toda libertad. Así es de que lo que tú tienes que enseñar a tus hijos es confiar en Dios. Es que ellos también, como papás, en un momento dado, el día que se casen, que le crean a Dios, que le confíen la vida de sus hijos, de sus generaciones al Señor. Es lo mejor que tú puedes hacer. Verso 32 dice: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos caigan consumidos en el desierto, conforme al número de los 40 días en que reconociste la tierra. 40 días, 40 años. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Los perdonó el Señor? Se lo dijo a Moisés. Pero no evitaron el castigo. Hay consecuencias. ¿Perdonas a tus hijos? Por supuesto que sí. Son tus hijos, de tu sangre. Perdónalos. Pero debe haber consecuencias. Así te perdono, mi hijo. Sí, ya vino el hijo y medio mañoso, ya sabe que se la va a librar. Perdóname, papá. Sí, hijo, está bien. Y no pasa nada. O sea, te quedaste callado con... Ya, mi hijo ya vino, me pidió perdón y todo. Me trajo un chocolatito, una flor. ¿Y qué pasó? El castigo. ¿Y el castigo? O sea, ¿dónde está el premio? El castigo es el premio, porque es lo que te va a corregir a tu hijo. Completa la acción. Aprendamos del Señor. Le dijo a Moisés, de inmediatamente después de orar, le dijo: yo lo he perdonado. De antemano, le dijo casi, ya, de antemano lo perdono. Pero este es mi castigo. 40 años van a estar vagando en el desierto hasta que muera toda esta generación de incrédulos. Hebreos capítulo 3, verso 7, a partir del verso 7 dice, recordando el autor de la carta de los Hebreos, esto dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira,
no entrarán en mi reposo. Y el autor de la carta a los hebreos continúa hablando de este tema, de este peligro que tú y yo hoy en día tenemos, de no entrar en el reposo, de no entrar en la tierra prometida, de no entrar a la vida eterna. Hoy tu tierra prometida es aquello que nos prometió Jesucristo, la vida eterna. Seguimos siendo advertidos día con día de todas aquellas cosas que sucedieron con los antiguos de aquella generación, como advertencia para que nosotros aprendamos, como lo dice Pablo. Por eso quedaron escritas, para que no nos acontezca como a ellos. Verso 35, yo, Yud-Hei-Vau-Hei, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a recorrer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. De golpe. La palabra aquí de plaga en hebreo implica una muerte de golpe. Y ya entendimos que la analogía de este pasaje que nos habla de la incredulidad del pueblo y sus consecuencias hoy en día, pues el Señor nos indica lo que debe hacer con aquello que nos ha permitido entrar al reposo de nuestro Señor. Es decir, el viejo hombre, la actitud de negación para transformar nuestro entendimiento. Todo eso debe morir. Así como murieron estos 10 de plaga de golpe, así debe morir todo aquello que impide tu proceso, tu camino hacia tu tierra prometida, hacia la vida eterna. Dios puso de ejemplo la muerte de aquellos hombres con sus actitudes y mal ejemplo que hicieron delante del pueblo y generaron que el pueblo pecara contra Dios. Así es de que lo que nos está diciendo aquí el Señor es, ¿qué es aquello que te está impidiendo obedecerme, creerme y en consecuencia recibir la bendición de la vida eterna? ¿Te vas a quedar a mitad de camino? ¿Te vas a regresar a Egipto? ¿Andas queriendo seguir a otro que no es Yeshua? ¿Te quieres regresar? Verso 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. La mala decisión de Israel causó mucha tristeza cuando vieron las consecuencias de su actitud y de su incredulidad. Sin embargo, la sentencia estaba dada y solo quedaba permanecer en el desierto por todo este tiempo que había escrito el Señor. Recordemos que la expresión de Dios al decir que ya 10 veces le habían tentado, pues tiene que ver también con la expresión que refiere algo vasto, ya abundante, muchas veces, es decir, que fueron bastantes ocasiones en las que el Señor ya les había perdonado su rebeldía al pueblo. Y aunque en esta ocasión les perdonó, pues bueno, la consecuencia era irreversible para dar marcha atrás. Solo que no fue Dios quien quiso eso, sino el propio pueblo. Así que Dios le dio al pueblo lo que pidieron: no entrar a la tierra prometida. Eso fue lo que quisieron. Verso 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, fíjate, una vez más, a pesar ya de la sentencia, ve nada más la actitud de idolatría, de decir, yo soy mi Dios, yo sé lo que es mejor, ahora voy a hacer las cosas bien, pero sin escuchar al Señor.
Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al monte, al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios? Esto tampoco os saldrá bien. Fíjate, no subáis, porque el Señor no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros. Y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, por eso no estará el Señor con vosotros. Les está advirtiendo Moisés que iban a pelear, pero no iban a ganar, porque el Señor ya no estaba con ellos. Una vez más, la actitud equivocada de los israelitas que quisieron hacer las cosas a su manera. ¿Te suena algo parecido? A su manera. Sin haber entendido aún que todo lo que Dios les decía que hicieran y si obedecían era porque Dios estaba con ellos y les iría bien. Pero cuando has decidido hacer las cosas por tus propias fuerzas, a tu manera, pues entonces te constituyes o te conviertes en algo que no es Israel, en esencia. Porque Israel es el que pelea con Dios las batallas. El pueblo de Israel dejó de ser el Israel de Dios cuando decidieron hacer las cosas no como Dios dijo, sino como ellos decidieron hacer. Hasta nuestros días. Porque el espíritu de aquella generación es el mismo espíritu de rebelión que hoy prevalece en todo aquel que decide hacer conforme a sus tradiciones, conforme a sus propias leyes, conforme a sus propios cánones, y en todo ello no está Dios. Porque Moisés les preguntó, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios? Y eso es lo que continúan haciendo. Quienes dejando de lado el mandamiento del Señor enseñan como mandamientos tradiciones de hombres. Verso 44, sin embargo, se obstinaron. Fíjate bien, se obstinaron en subir a la cima del monte. No le hicieron caso a Moisés. Vamos a tomar la tierra prometida por nuestras propias fuerzas. Sí. Nosotros sí vamos a poder. Quisieron corregirla, pero ya no estaba el Señor con ellos. Se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Dios y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jorma. Terrible. Todo aquel que tiene un espíritu correcto entiende cuando se ha equivocado y lejos de continuar en una actitud de arrogancia, permanece sumiso ante la misericordia de Dios, anhelando que el perdón del Señor se manifieste en su vida. Pero aquel que no tiene el espíritu noble, pretendiendo agradar a Dios en sus propios méritos, sin darse cuenta, quebranta el mandamiento de Dios y con ello trae su propia desgracia. Lo que hicieron aquellos israelitas fue un intento inútil en la carne de lograr lo que habían rechazado en la fe. Cuando Dios estuvo con ellos, no le creyeron. Y ahora que Dios no estaba con ellos, como se los advirtió Moisés, pensaron que podían vencer sin Dios. Sin embargo, ese no es el Israel de Dios. No olvidemos que el pacto que hemos hecho con Dios, con el Dios de Israel, es un pacto en la carne y en el espíritu para pertenecer, para ser propiedad del Creador de los cielos y la tierra. Por nuestro bien, entonces, tomemos la mejor decisión. El Señor está conmigo, no temeré. Lo que me puede hacer el hombre, el Señor está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Amén. Bendito Dios, gracias te damos, Padre eterno, por tu palabra
que ha sido derramada, Señor, sobre estas personas, mi Dios. Te pedimos, Padre, que ordenes nuestros pasos conforme a tu palabra, Señor. Que si hemos estado mal, Padre eterno, redargullas nuestros corazones y te pidamos perdón, porque seguramente así lo hemos hecho, Señor. Te pedimos perdón, Padre eterno, si hemos tomado decisiones que van en contra de tu palabra, llevando también a consecuencias a nuestros hijos, Padre. Yo te pido, mi Dios, que permitas que ordenes nuestros caminos conforme a tu palabra, Señor. Que tu palabra se haga viva en nuestras vidas, a fin de que nosotros no nos avergoncemos delante de ti, Padre, porque nuestras vidas sean un reflejo de ti y de tu palabra, Papito. Te pido, Señor, misericordia para nuestras generaciones, mi Dios, para que tú estés con ellos, que los bendigas y los guardes, Padre eterno. También por los hijos de nuestros amigos en todas partes del mundo. Tú sabes sus nombres, Señor, y tú sabes, Padre eterno, estos padres afligidos también por las almas de sus hijos, Señor, porque este mundo, Señor, lo que quiere es apartarlos de ti, Señor. ¿A través de qué? Del cansancio, de los trabajos, de la vida cotidiana, mi Dios. Pero yo te pido, Padre eterno, que tú pongas de tu espíritu en el espíritu de ellos, Padre, para que ellos tengan conciencia, Señor, de este tiempo de estudio, del tiempo que necesitan para estar delante de ti, mi Dios, escuchando tu palabra y guardando tus mandamientos, mi Dios. Te alabamos por esos mandamientos que nos has dado. Fortalécenos, Señor, fortalécenos para poder obedecer. Y te pedimos que esta semana, Señor, nos bendigas en los trabajos, en todo lo que tengamos que hacer, que bendigas la obra de nuestras manos, Señor. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.